Le disparé en la cara a mi mejor amigo en medio de la Plaza Mayor, bajo el sol implacable de Madrid. Y el mundo no se detuvo, solo parpadeó. Como si la sangre fuera un efecto especial barato. Por mi hija. Grité mientras la multitud se dispersaba como ratas. Pero él, ese hijo de puta llamado Javier, se limitó a toser y sonreír, con los dientes teñidos de rojo, antes de que los polis me derribaran. No fue un impulso, fue el final de una cuenta que llevaba años acumulando intereses, el dinero que me robó, la vida que me destrozó, y el vacío donde solía estar mi familia. Ahora, esposado en el calabozo de la comisaría de Sol, con el eco de las sirenas rebotando en mis oídos, me pregunto si la justicia española, esa puta caprichosa, me absolverá o me enterrará vivo. Todo empezó hace 5 años, en el calor asfixiante del verano del 2020, cuando Madrid era un horno de promesas rotas y sueños evaporados por la pandemia. Yo era Carlos Mendoza, 38 años, un tipo normal de Vallecas que había escalado hasta ser socio en una inmobiliaria modesta pero ambiciosa, Hogares Eternos STL. Javier Ruiz, mi hermano de otra madre desde la infancia en el barrio. Era el carisma, el que cerraba tratos con una sonrisa y un puro cubano. Juntos habíamos construido algo, pisos en las afueras para familias jóvenes, sueños de propiedad en un país donde alquilar es como pagar por aire. Mi mujer, Elena, una maestra de primaria con ojos verdes que me miraban como si yo fuera el héroe de sus novelas románticas. Y nuestra hija Lucía, de 6 años. Con rizos que bailaban al viento de la casa de campo, ellas eran mi ancla. Pero Javier era el diablo disfrazado de ángel. Carlos, hermano, esta es la jugada grande, me dijo una noche en el bar de la esquina, con el humo de los cigarrillos envolviéndonos como un sudario. Hablaba de un proyecto en Toledo, un complejo residencial de lujo, financiado por inversores anónimos de Barcelona. 100 millones en el aire, carnal. Tú pones la firma. Yo el encanto. Yo dudé. Los números no cuadraban. Pero él juró por su difunta madre que era oro puro. Firmé. Hipotequé la casa. Vacié las cuentas de la empresa. Incluso pedí un préstamo a usura a un prestamista gitano de Lavapiés que olía a venganza. Elena lloró esa noche. Pero yo la besé y le prometí, esto nos sacará de pobre para siempre. Los meses siguientes fueron un torbellino. Javier volaba a reuniones. Volvía con contratos falsos y botellas de Rioja para celebrar avances imaginarios. Yo corría de banco en banco, firmando lo que no entendía. Mientras Lucía preguntaba por qué papá llegaba tarde y olía a estrés. Luego, él colapsó, los inversores desaparecieron. Los permisos eran un timo. Y Javier se esfumó a Marbella con una rubia de 20 años y mi dinero en maletines Louis Vuitton. Me enteré por un email anónimo, tu socio te vendió por un yate. La inmobiliaria quebró. La casa embargada. Elena se fue con Lucía a casa de su madre en Sevilla, gritándome, eres un idiota ciego. Carlos, nos has destruido por un sueño de Javier. La rabia me comió vivo. Pasé noches en bares cutres de Malasaña, bebiendo hasta vomitar promesas rotas. Intenté demandarlo, pero sus abogados, pagados con mi sangre, lo blindaron, falta de pruebas. Señor Mendoza. La policía archivó el caso como estafa menor. Como si perderlo todo no fuera el fin del mundo. Me convertí en un fantasma, trabajos precarios como repartidor en Globo, durmiendo en un colchón en el piso de un primo en Usera. Elena me bloqueó. Lucía ni siquiera recordaba mi voz. Y Javier. Lo vi en Instagram, posando en playas blancas, con su nueva vida de playboy. Vida de rey, capcionaba. Ese fue el detonante. Empecé a planear. No era locura. Era lógica fría. Como las ecuaciones que odiaba en el instituto pero ahora usaba para trazar rutas. Contraté a un detective privado.
Un viejo lobo de la Puerta del Sol llamado Ramiro, que olía a tabaco negro y secretos. 50 pavos la hora. Y te doy su rutina. Gruñó. Ramiro me dio oro. Javier volvía a Madrid cada mes para cerrar tratos turbios en un ático de Salamanca. Tenía una amante local, una abogada llamada Marta López, que firmaba papeles para blanquear su fortuna. Y una debilidad, el ego. Le encantaba alardear en la Plaza Mayor, en el Café de Oriente, rodeado de parásitos que lamían sus botas. La idea del disparo no fue mía al principio. Soñé con envenenarlo, con quemar su yate, pero eso era de cobardes. Quería que sufriera en público, que el mundo viera al rey caer. Compré la pistola en el mercado negro de la Cañada Real, un 9 milímetros oxidado que temblaba en mi mano como un corazón culpable. La practiqué en un descampado de la M30, apuntando a botellas que imaginaba eran su cabeza. Por Elena, susurraba. Por Lucía. ¿Por mí? El día llegó como un veredicto. Plaza Mayor. Mediodía del Queens de junio de 2025. Él estaba allí, en la terraza del Botín, riendo con un grupo de inversores, su traje Armani brillando bajo el sol. Yo me acerqué con una carpeta falsa. Javier, tengo un trato que no rechazarás. Sus ojos se iluminaron. Él muy imbécil. Saqué el arma oculta en la carpeta y apreté el gatillo. El estruendo fue como un trueno en la catedral. La bala le rozó la mejilla, destrozando su sonrisa perfecta. Cayó de rodillas, gritando, mientras yo rugía mi verdad al viento: esto es por robarme la vida, cabrón. La multitud chilló, flashes de móviles como estrellas malvadas. Los polis me tumbaron en 3 segundos, puños y esposas. En el coche patrulla, con la cabeza contra el cristal. Vi su rostro ensangrentado en el retrovisor, no muerto, solo marcado. Bienvenido al infierno, hermano, murmuré. Pero el infierno, como supe después, apenas empezaba. En la celda, el aire era espeso como niebla de tabaco. Un guardia, un tipo con bigote de franquista, me escupió: loco de Vallecas. Te pudrirás en Soto del Real. No respondí. Pensaba en Lucía, en cómo explicarle algún día que papá mató por amor. ¿O no mató? La duda me roía. ¿Había fallado el tiro a propósito? ¿Quería solo herirlo? ¿O matarlo de verdad? La frontera entre venganza y misericordia es un hilo fino, y yo bailaba sobre él con botas de plomo. Al amanecer, mi abogado de oficio entró, un chaval flaco llamado Pablo, con corbata torcida y ojos de perro apaleado. Mendoza, esto es grave. Asalto a mano armada. Intento de homicidio. Pides 20 años. Le conté todo: la estafa, el vacío, el disparo como catarsis. Él anotaba, pálido. Necesitamos testigos. Alguien que corrobore la traición. Ramiro, pensé. Y Marta, la amante. Tal vez ella supiera algo sucio. El juicio se fijó para septiembre, en los juzgados de la Plaza de Castilla. Madrid bullía de verano, turistas en Chueca, terrazas llenas de risas que me herían como cuchillos. Desde la cárcel, leí periódicos: Javier en el hospital, recuperándose con cirugía plástica pagada por seguros que yo había financiado. Víctima de un ex socio desquiciado, titulaban. Desquiciado. Como si no hubiera contexto. Elena me visitó una vez, a través del cristal. Sus ojos, antes verdes, ahora grises como el Manzanares en invierno. Carlos, ¿por qué? Lucía te odia ahora. Pregunta por el papá malo de las noticias. Lágrimas en su mejilla. Vuelve, Elena. Esto lo arreglo. Mentira. Ella se fue sin mirar atrás. Pero entonces apareció el giro, una carta de Ramiro. Tengo algo grande. Carlos. Javier no actuó solo. Hay un pez gordo detrás.
Mi corazón latió como el primer trago de absenta. La venganza, pensé, no termina con un disparo. Empieza con la verdad. La cárcel de Soto del Real es un monumento al olvido, bloques grises como lápidas, donde los hombres se convierten en ecos de sí mismos. Compartía celda con un yonki de Carabanchel llamado Tito, que roncaba como un tren y me contaba historias de atracos fallidos para pasar las noches. La vida es una puta ruleta, Carlitos. Apuestas todo y pierdes la camisa. Yo asentía, pero en mi cabeza giraba el tablero, Javier, Elena, Lucía, y ahora este pez gordo que Ramiro mencionaba en su carta codificada. Reúnete conmigo fuera. Trae el mapa, escribía. El mapa era mi diagrama de la estafa, garabateado en servilletas de la cantina. Salí en libertad provisional gracias a Pablo, mi abogado novato, que argumentó estrés postraumático por ruina económica. El juez, un vejestorio con gafas de montura dorada, me miró como a un insecto. No salga de Madrid, señor Mendoza. Y manténgase lejos de armas. Firme, con el corazón en la garganta. Madrid me recibió con su caos habitual, el metro atestado de sudores y miradas acusadoras. El sol de julio quemando las aceras de Gran Vía como si quisiera borrarme. Ramiro me esperaba en un bar de la Tetuán, el lobo solitario, con mesas pegajosas y un jukebox que gemía flamenco viejo. Era un hombre de 60, calvo como una bala, con cicatrices que contaban más que palabras. Siéntate, chaval. Tengo fotos. Deslizó un sobre Manila, imágenes granuladas de Javier en un yate en Marbella. No solo con la rubia, sino con un tipo mayor, trajeado, fumando un habano. Ese es don Emilio Vargas, el pez. Banquero de la vieja escuela, dueño de medio sector inmobiliario en España. Financió tu ruina para comprar barato tus terrenos en Toledo. El mundo se inclinó. No era solo Javier, era un complot. Vargas, un tiburón de los 90 que había esquivado la crisis del 2008 comiéndose a los pequeños como yo. Pruebas, exigí. Ramiro sonrió. Dientes amarillos. Transferencias offshore. Emails saqueados. Pero hay más. Tu bala le rozó la cara a Javier. Y él cantó. No a la poli. A Vargas. Quiere venganza doble, te hunde en el juicio y te deja en la calle sin un euro. La rabia volvió, pero ahora afilada, como un cuchillo navaja. Planeamos, yo testificaría, pero no solo contra Javier. Contra el sistema que nos devora. Pablo, al enterarse, palideció. Esto es dinamita. Carlos. Si acusas a Vargas, te demandan por difamación. Y él tiene jueces en el bolsillo. Dudé. Pero el recuerdo de Lucía, su risa en el retiro, ahora silenciada, me empujó. Hazlo. O muero intentándolo. Mientras, contacté a Marta López, la amante de Javier. La encontré en LinkedIn, abogada en un bufete de Recoletos. Foto profesional con sonrisa de tiburón. Le envié un email anónimo, se lo de Marbella. Ayúdame. O todo sale a la luz. Respondió en horas, café en el Pacífico. Mañana. Ven solo. Marta era más guapa en persona, 35. Morena con ojos que perforaban. Vestido negro ceñido que gritaba poder. No soy su puta. Mendoza. Soy su muleta. Javier me usa para lavar dinero de Vargas. Hablaba en susurros, té en mano. Mientras el tráfico de Alcalá rugía fuera. Te traicionó porque Vargas lo amenazó. Tu proyecto en Toledo era competencia, él lo saboteó para que Vargas lo comprara en quiebra. Lágrimas en sus ojos. No de pena, sino de asco. Quiero salir. Ayúdame a testificar. Y te doy los documentos. Era el ángel que necesitaba. O el demonio disfrazado. Le creí, porque el hambre de justicia ciega. Pasamos horas en su piso de Chamberí. Un nido de libros legales y botellas de vino a medio beber.
Ella me mostró archivos, facturas falsas, cuentas en Panamá. Javier es un cobarde. Pero Vargas. Él es el cáncer. Nuestras manos se rozaron sobre los papeles, y por un segundo, olía a Elena en su perfume. Cuidado, Carlos. Esto no es solo venganza, es suicidio. El juicio se acercaba como una tormenta. Javier salió del hospital con la cara vendada como una momia egipcia, posando para la prensa, víctima de la envidia. Yo, en cambio, era el monstruo de Vallecas, el que ataca en plazas turísticas. Elena me llamó una noche. Voz quebrada, la poli fue a casa de mi madre. Lucía está aterrorizada. Si pierdes, no vuelvas a acercarte. Colgué, con el teléfono temblando. Toantín valía la pena. Sí, porque es injusticia. Era peor que muerto. Ramiro me advirtió, Vargas mueve hilos. Tu juez, el viejo, es su cuñado lejano. Pánico. Cambié de táctica, filtré documentos a un periodista de El País. Un tipo llamado Andrés que odiaba a los banqueros. Esto explota en la cara de ellos, prometió. Pero Javier contraatacó, me demandó por daños morales, pidiendo 1 millón que no tenía. Su abogado, un vampiro de toga, me llamó, ríndete, Mendoza. O tu hija paga. La noche antes del juicio, no dormí. Caminé por el Madrid de las sombras, de la Gran Vía a la Cibeles, donde las fuentes susurraban secretos. Pensé en disparar de nuevo, pero Marta me detuvo, usa la ley. Carlos. Es tu arma ahora. Ella se convirtió en mi faro, en confidencias que rozaban lo íntimo. Javier me pegó una vez, confesó. Por dudar. Tú pareces honesto. Besé su mano. Un error que sabía a traición a Elena. Al amanecer, en la plaza de Castilla, el sol pintaba los juzgados de oro falso. Entré con Pablo, carpeta bajo el brazo, corazón latiendo como tambores de Semana Santa. Javier estaba allí, cara cicatrizada en una mueca, flanqueado por su séquito. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, odio puro, la mía, un pozo sin fondo. Esto termina hoy, le dije en voz baja. Él rió, tú terminas, hermano. El juez entró, toga ondeando como alas de cuervo. Don Rafael Herrera, 65. Ojos fríos como el Guadarrama en invierno. Golpeó el mazo, comienza el juicio por intento de homicidio. Señor Mendoza, reconoce los hechos. Respiré hondo. Sí, pero no es homicidio. Es justicia. La sala del juicio era un horno de tensiones, madera pulida que olía a cera y mentiras. Bancos duros donde los testigos sudaban bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas. Yo estaba en el banquillo del acusado, esposas quitadas pero alma encadenada, mirando al jurado, 12 madrileños anónimos, de oficinistas a amas de casa, que me juzgaban con ojos entre curiosos y desdeñosos. Javier, en el lado de la acusación, se pavoneaba con su cicatriz fresca como una medalla de guerra, susurrando a su abogado, hazlo sufrir. Pablo se levantó, nervioso pero firme, señoría. Mi cliente actuó bajo coacción emocional extrema. La estafa de 2020 lo dejó en la ruina, separándolo de su familia. Pedimos considerar atenuantes. El fiscal, un bulldog calvo llamado Serrano, bufó, emoción no excusa balas. Señor juez. El señor Mendoza es un peligro público. Herrera, el juez, ajustó sus gafas, procedan con los testigos. Primero, Elena. La llamaron a declarar, y entró como un fantasma, vestido gris, cabello recogido, ojos huyendo de los míos. Señora Mendoza, ¿su esposo era violento antes del incidente?, preguntó Serrano. Ella dudó. Voz temblorosa, no. Pero la estafa lo cambió. Bebía. Gritaba por las noches. Nos dejó por perseguir a Javier. Cada palabra era un puñal. Elena,
Por favor, susurré, pero el guardia me calló. Salió sin mirarme, dejando un vacío que olía a jazmín marchito. Luego, Ramiro. El detective subió al estrado, jurando sobre la Biblia con sorna. Vi todo, transferencias de Mendoza Inmobiliaria a cuentas de Ruiz, luego a Panamá. 2 millones evaporados. Mostró fotos, documentos. El jurado murmuró. Javier palideció bajo su maquillaje. Serrano objetó, pruebas no verificadas. Pero Herrera permitió, continué. Señor detective. El clímax del día fue Marta. Entró con tacones que resonaban como veredictos, carpeta en mano. Soy abogada. Y testigo involuntaria. Javier Ruiz me confesó la estafa orquestada con Emilio Vargas para sabotear a Carlos. Guests en la sala. Proyectó emails en la pantalla. Vargas, acaba con Mendoza o eres el siguiente. Javier saltó, mentirosa. Es su amante ahora. Marta lo miró con desprecio, fui tu herramienta. Javier. Ahora soy libre. El juicio se suspendió por almuerzo. Caos en los pasillos. Periodistas me rodearon, venganza o justicia. ¿Señor Mendoza? Sonreí por primera vez, ambas. En el baño. Pablo me abrazó, estamos ganando. Pero yo sabía, Vargas no se rendía. Esa tarde. Recibí una nota anónima en mi bolsillo. Retírate o Lucía sufre. Pánico helado. ¿Quién? ¿Vargas? La segunda jornada fue un infierno. Testigos de Javier, inversores falsos que juraban mi inestabilidad. Mendoza era paranoico. Mintieron. Serrano pintó mi disparo como acto de un loco, no de un traicionado. Yo contraataqué en mi turno, señoría. No busco piedad. Busco verdad. Javier me robó mi vida por un banquero codicioso. Herrera me miró. ¿Algo nuevo en sus ojos, duda? ¿O cálculo? Noche en mi piso provisional de Tetuán, con Ramiro y Marta. Bebimos vino tinto, planeando el cierre. Mañana. ¿El twist? Dijo ella. Tengo grabaciones de Vargas. Mi pulso se aceleró. Pero el sueño trajo pesadillas, Lucía gritando. Elena ahogándose en el Manzanares. Desperté sudando. Con el teléfono sonando, número desconocido. Carlos. Soy Vargas. Retira las acusaciones. O tu hija no llega a los 7. Clic. El mundo se volvió rojo. Corrí a Sevilla al amanecer. Tren a VE como un proyectil. Casa de la madre de Elena en Triana no. Espera. Sevilla es Andalucía. Pero Vico, barrio obrero con patios floridos y secretos. Golpeé la puerta. Elena abrió. Horrorizada, ¿estás loco? ¿Cómo supiste? Amenazas. Lucía está en peligro. La abracé. Ella se resistió pero cedió. Sollozos contra mi pecho. Te odio, Carlos. Pero te necesito. Lucía dormía en la habitación. Angelito con rizos. Lávese en la frente, papá te protegerá. Regresé a Madrid esa noche, con fuego en las venas. El juicio final amaneció tormentoso, nubes negras sobre la sierra. Truenos que rugían como mi conciencia. Sala llena. Flashes. Tensión eléctrica. Pablo presentó la grabación, voz de Vargas. Fría como acero, Ruiz. Elimina a Mendoza. El terreno es mío. Javier se hundió en su asiento, sudando. Falso. Balbuceó. Pero el jurado ya no lo veía como víctima. Herrera golpeó el mazo, silencio. Su voz, por primera vez, tembló. Señor Mendoza, ¿algo más? Me levanté. Voz ronca, sí. Disparé porque perdí todo, familia, honor, futuro. Pero no soy el villano. Lo son ellos. Lágrimas. No mías, sino de Marta en la galería. El jurado deliberó 2 horas que fueron eternas. Salí a fumar en el patio. Ramiro a mi lado, siente el viento. Chaval. Cambia. Volvieron.
Herrera leyó el veredicto, no culpable de intento de homicidio. Legítima defensa emocional. Júbilo contenido. Abrazos de Pablo. Javier fue esposado en el acto. Por estafa agravada. Pero entonces, el twist, Herrera se acercó. Voz baja, Mendoza. Vargas es mi yerno. Sabía todo. Esto. Cambia las reglas. Mi sangre se heló. ¿Absolución o trampa? El veredicto fue como un rayo en cielo despejado. Libertad. Pero con un veneno inyectado. Herrera. Ese viejo zorro con toga. Me había salvado la piel públicamente. Pero su confesión susurrada en el pasillo Vargas es familia, era una bomba de relojería. Salí de los juzgados escoltado por periodistas. Flashes cegadores como interrogatorios divinos. Mendoza libre. ¿Qué sigue? Gritaban. Yo sonreí para las cámaras. Pero dentro, el pánico rugía si el juez era cómplice. ¿Quién no lo era? Javier. Arrastrado a una furgoneta policial. Me lanzó una mirada que prometía infiernos, esto no acaba. Carlitos. Madrid me escupió de vuelta a la calle. Caótica y viva, taxis pitando en la Castellana. Vendedores ambulantes ofreciendo sueños baratos. Pablo me palmeó la espalda, lo logramos. Ahora, demanda civil contra Ruiz. Asentí. Pero mi mente volaba a Lucía. Llamé a Elena desde una cabina sí. Aún existen en España, vuelvo a ser libre. Venid a casa. Silencio. Luego, Lucía quiere verte. Pero despacio. Carlos. No más balas. Prometí el mundo. Ramiro y Marta me esperaban en el lobo solitario. Brindis con cañas frías. Eres un fénix, chaval, dijo él, levantando el vaso. Marta, ojos brillantes. Me tomó la mano, y griega ahora. ¿Qué? Vargas no perdona. Le conté la confesión de Herrera. Silencio pesado. Es corrupción pura, murmuró ella. Si lo expones, te hunden. Pero si callas, él gana. La Tuantín volvió, venganza total o supervivencia. Elegí el fuego. Esa noche, planeamos el contraataque. Marta, con sus contactos legales, filtró la grabación de Vargas a un fiscal anticorrupción en el Ministerio Público. Anónimo. Desde Andorra, dijo. Ramiro hackeó bueno. Sobornó cámaras de seguridad del yate en Marbella, pruebas de reuniones ilícitas. Yo, el peón, contacté a Andrés del periódico Publica Todo. Soy la fuente. Él dudó, Mendoza. Esto es guerra. Vargas tiene amigos en el gobierno. Por eso, respondí. Es hora de quemar el tablero. Los días siguientes fueron un torbellino. El país soltó la bomba, banquero implicado en estafa millonaria, juez familiar envuelto. Madrid estalló, manifestaciones en Sol contra la corrupción. Hashtags justicia para Mendoza trending en X. Javier. Desde la cárcel de Extremera. Cantó como un canario, Vargas me obligó. El banquero, acorralado en su ático de La Moraleja, emitió un comunicado, calumnias de un criminal. Pero el fiscal actuó, redadas. Congelación de cuentas. Elena y Lucía llegaron en tren. Un viernes de lluvia fina que lavaba las culpas. Las recogí en Atocha. Abrazos que dolían de tanto anhelo. Lucía. 7 años ahora. Me miró con ojos grandes, ¿eres el papá de las noticias? Sí, princesa. Pero soy el que te quiere más. Elena. Más suave. Me besó la mejilla, perdóname por dudar. Paseamos por el Retiro. Hojas otoñales crujiendo. Hablando de futuro, volveremos a casa. Carlos. Pero sin deudas. Pero la euforia duró poco. Una semana después, Herrera me citó en su despacho privado. Un antro de libros mohosos en los juzgados. Siéntese. Mendoza. Cara demacrada. Whisky en mano. Mi yerno. Es un monstruo. Sabía de la estafa, pero no del disparo. Ahora, me arrastra con él. Confesó,
Vargas lo chantajeaba con deudas de juego. Ayúdeme a testificar contra él. A cambio, te doy inmunidad total. Twist dentro del twist, el juez. No villano, sino otra víctima. Le creí, porque el miedo en sus ojos era espejo del mío. La red se cerraba. Vargas huyó a Portugal, pero Interpol lo atrapó en Oporto, con maletines de efectivo. Su imperio se desmoronó, bancos embargados, socios huyendo como ratas. Javier, en juicio separado, rogó clemencia. Carlos, hermano, perdóname. Le visité en prisión. A través de barrotes, no hay hermanos en el infierno. Javier, paga. Salió con 15 años, cara marcada para siempre. Marta se convirtió en más cenas en su piso. Risas que curaban heridas. Te quiero, Carlos, dijo una noche, bajo sábanas revueltas. Dudé, por Elena, pero el deseo ganó. Traición doble, pensé, pero la vida no es novela limpia. Sin embargo, las consecuencias llegaron como un tsunami. La prensa me convirtió en héroe, entrevistas en TV, libros en gestación. Pero el precio, amenazas anónimas, coches siguiendo en la M30. Una noche, en casa reconstruida de Vallecas gracias a indemnizaciones, oí un estruendo. Ventana rota. Ladrillo con nota. Vargas envía saludos. Elena gritó. Lucía lloró. Llamé a la poli. Pero sabían, corrupción profunda. El clímax personal. Confronté a Vargas en su celda. Un favor del fiscal. Estaba roto. Traje arrugado. Ojos hundidos. Mendoza. Ganaste. ¿Pero valió? Tu familia tiembla. Le escupí, valió por cada lágrima de Lucía. Salió con cadena perpetua, por blanqueo y coacción. Pero el verdadero alto trajo H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Elena descubrió lo de Marta, por un perfume traidor. Otra vez, Carlos. Siempre eliges la oscuridad. Se fue de nuevo, con Lucía, a Sevilla definitiva. No más, amor. Crece solo. El vacío regresó, peor, porque ahora sabía su sabor. La victoria es un espejismo en el desierto español, brilla, pero quema. Con Vargas y Javier tras las rejas, Madrid me aclamaba como el justiciero de Vallecas, pero en mi espejo, veía un hombre hueco, con ojeras como surcos de arado. Las indemnizaciones llegaron 5 millones del fondo de víctimas, suficiente para comprar una casa en las afueras de Toledo, irónicamente en los terrenos que me robaron. Pero el dinero no compra paz, solo amplifica ecos. Elena se fue, dejando un divorcio limpio pero sangriento, custodia compartida. Pero Lucía elegía Sevilla. Papá, ¿por qué no vienes? Preguntaba por videollamada, su carita pixelada un puñal. Pronto, princesa. Mentira. Yo me hundía en terapia obligatoria. Sesiones con una psicóloga de Moncloa que diseccionaba mi rabia. La venganza te salvó, pero también te encadenó, Carlos. Asentía, pero en secreto. Planeaba más. ¿Y si Herrera ocultaba algo? ¿Y si Marta era espía? Ramiro desapareció una semana, vacaciones en Benidorm, dijo. Pero volvió con moretones y una historia. Vargas tenía matones. Me visitaron. Perenoye colectiva. Instalé alarmas. Cambié cerraduras. Dormía con un bate bajo la cama, no pistola. Juré. Marta se mudó conmigo. Su presencia un bálsamo amargo. Somos sobrevivientes, decía, cocinando paella en la cocina nueva. Pero sus ojos buscaban salidas. Una noche, tras hacer el amor, confesó, estoy embarazada. Carlos. ¿De Javier tuyo? No sé. El mundo se fracturó de nuevo. Twist cruel, un test de Anne, pagado en negro. Reveló la verdad, hijo de Javier. Ella lloró, aborté en secreto. No podía criar al demonio. La abracé. Pero el odio renació, Javier. Incluso preso. Me robaba. Déjame, le dije.
Ella se fue a Barcelona, con un bufete nuevo, dejando una nota: la venganza nos come. Carlos. Corre. Solo. El vacío me devoró. Volví a los bares de Malasaña, pero ahora como fantasma rico. Encontré a Pablo, mi exabogado, ahora amigo, en un after de Chueca. Estás perdido, hermano. Escribe tu historia. Libera. Compré un portátil. Empecé este relato, no para fama, sino para exorcizar. Pero las reacciones en cadena no paraban. Herrera, el juez, se suicidó, pistola en la sien. Nota culpando a Vargas. Escándalo nacional, dimisiones en el Poder Judicial. Reformas prometidas que nunca llegan. La prensa me llamó: culpa tuya. No respondí. Javier, en prisión. Me escribió: hermano, el juez era el puente. Lo rompiste todo. Lo quemé. Lucía vino de visita. Un fin de semana en Toledo. Corrió por los jardines que una vez soñé construir. Riendo: papá, es nuestro castillo. Elena observaba desde lejos. Reconciliación tentativa. Creces, Carlos, dijo. Besos robados bajo olivos. Promesas de terapia conjunta. Pero el pasado acecha. Un día, en el supermercado de Toledo, vi un rostro familiar: el prestamista gitano de Lavapiés. ¿Pagas deudas viejas, Mendoza? ¿Extorsión sutil o me das 100.000? ¿O cuento tus trapos sucios? Pague, con rabia contenida. La venganza, aprendí, es un boomerang: hiere al enemigo, pero te corta el brazo. Intenté redimirme, doné parte del dinero a asociaciones de víctimas de estafas. Hablé en colegios sobre codicia. No disparéis, escribid, decía. Lucía me miró orgullosa: eres héroe, papá. Sin embargo, el clímax final llegó inesperado. Una llamada de la poli: señor Mendoza. Javier se fugó. Ayuda buscada. Corazón parado. Recordé su mirada en el juicio. Corrí a Madrid, uniéndome a la caza, fotos en todas partes. Recompensa. Días de tensión. Madrid en alerta. Encontrado en un piso franco de Lavapiés. Tiroteo: Javier muerto. Matón de Vargas. Yo, al verlo en la mor, lloré no por él, sino por el niño que fuimos. Robando mangas en el mercado. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó. Elena se quedó. Por Lucía, somos familia rota, pero familia. Marta mandó una postal desde Barcelona: perdóname. Vive. Herreras muerte inició purgas, jueces caídos. Justicia tambaleante. Yo, testigo estrella en audiencias. Vi el cambio, leyes más duras contra blanqueo. Pero en noches solitarias, con el viento de la sierra susurrando, me pregunto: ¿gané? La cicatriz de Javier en mi alma sangra. La venganza fue catarsis. Pero el precio: familia fracturada. Confianza pulverizada. Lucía crece. Elena sana. Yo escribo. Tal vez eso sea justicia, no el disparo, sino el relato. Los años se deslizan como el Tajo en primavera, turbulentos al principio, luego serenos, dejando sedimentos que endurecen el alma. Han pasado 3 otoños desde la fuga de Javier. Y Madrid, esa amante traicionera, me ha devuelto algo de sí: una rutina de mañanas en el café de Vallecas. Tardes con Lucía construyendo castillos de arena en la casa de campo metafóricos. Claro, nada de balas ni juicios. Elena y yo, divorciados pero aliados, compartimos cenas dominicales donde el vino tinto lava pecados viejos. Has cambiado, Carlos, dice ella, con esa sonrisa que una vez fue mía. O tal vez solo maduraste a hostias. El dinero de las indemnizaciones se evaporó en deudas y donativos. Fundé una ONG, Sombras Rotas, para víctimas de estafas financieras. Ayudo a tipos como yo, era repartidores con sueños rotos, madres solteras hipotecadas, a navegar el laberinto legal español. Pablo se unió.
Ahora mi mano derecha, con corbata recta y ojos que ya no parpadean. Somos los Vengadores sin capa. Bromea. Ramiro jubiló en un pueblo de Extremadura, pescando en el Tajo, la mejor redada de mi vida. Escribe en postales. Vargas pudre en una celda de alta seguridad en Teixeiro, Galicia, lejos del sol madrileño que tanto amaba. Su imperio, desmantelado, alimenta fondos para damnificados. Ocasionalmente, recibo cartas suyas, caligrafía temblorosa, pidiendo perdón. Fui ciego. Mendoza. Tú me abriste los ojos. Las quemo. No por odio, sino porque el perdón es un lujo que no merezco aún. Marta. Ella es un capítulo cerrado, pero vivo, casada con un profesor en Barcelona. Me envía fotos de su hijo, no mío, pero con ojos que me recuerdan a Lucía. Somos secos. Carlos. No repitas mis errores. El twist final. El que Herrera profetizó con su último aliento. Llegó como un eco legal, una auditoría reveló que el juez no era solo yerno de Vargas, sino socio silencioso en la estafa. Su suicidio fue el detonante de una purga nacional. El Consejo General del Poder Judicial cayó como un castillo de naipes, con reformas que ahora obligan a declarar conflictos familiares. Mi historia, publicada como El disparo justo bestseller en FNAC, impulsó debates en el Congreso, es la venganza legítima defensa. Yo testifiqué. Voz firme, no busquéis balas. Buscad verdad. Pero las cicatrices no mienten. Lucía. Ahora 10. Dibuja cómics donde soy superhéroe con pistola de agua. Papá salva el día. Dice. Le cuento versiones edulcoradas, la ley es la verdadera arma. Elena escucha. Orgullosa pero vigilante, no más secretos. Carlos. Nuestras noches, cuando Lucía duerme, son de confesiones, te perdono el disparo. Susurra. Pero no el vacío que dejó. Hacemos el amor como sobrevivientes, tierno y urgente, reconstruyendo lo roto. Sin embargo, el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe persiste en sueños, vio a Javier riendo en la plaza. Balas rozando. Sangre eterna. Despierto sudando. Elena a mi lado, está muerto. Vive. Intento, corro por el retiro al alba. Escribo terapias en diarios. Visito la tumba de Herrera, una losa anónima en el cementerio de la Almudena. Susurrando, gracias por el caos. Porque sin su confesión, habría sido solo un criminal libre, no un catalizador. La sociedad, ese juez colectivo, me absolvió a medias, héroe para algunos, vigilante para otros. En cenas con inversores nuevos, ahora cautos, éticos, me preguntan, ¿volverías a disparar? Sonrío, no. Pero gritaría más alto. Lucía crece fuerte. Bilingüe en justicia y perdón. Elena enseña de nuevo. En una escuela de Triana cuando visitamos. Yo, a los 43. Soy un hombre marcado, cicatriz invisible, pero profunda. Al final, la venganza no fue el fin, sino el puente. Cruzarlo costó pérdidas irreparables, amistad con Javier. Inocencia de Lucía. Pureza de mi amor por Elena. Pero trajo ganancias, una España que cuestiona su podredumbre. Una familia que elige sanar. Un yo que escribe en lugar de destruir. Bajo el sol de Madrid, en la plaza donde todo empezó, dejo flores por los caídos. No para olvidar, sino para recordar, la traición hiere, pero la resiliencia mata al monstruo. Y así, en el crepúsculo de un día cualquiera, con el viento trayendo ecos de flamenco desde algún bar lejano, levanto la vista al cielo azul implacable, como la justicia que forjé. Terminado. Murmuro. Pero sé, las historias, como las vidas, nunca acaban del todo. Solo pausan, esperando el próximo disparo.